Convocados una vez más, y la alegría no nos cabe siempre que tenemos la oportunidad de poder interactuar, de poder compartir y de estar aquí nuevamente para hablar de temas relacionados al bienestar, a la salud, porque recuerden siempre en la vida no todo es pastilla. Y con esa premisa partimos para hablar de algo que yo considero sumamente importante. Mucho hablamos en el 2020, en el 2021, al hacer referencia a esos años, del tema de la pandemia, que el COVID, el virus y todo lo demás, y el saldo que nos fue dejando en el camino, ¿verdad? Y los estudiosos hablan de la pandemia. Y al hacer referencia a la pandemia de la pandemia, hablamos de temas emocionales, de esos que llegaron para quedarse lamentablemente, que afectan a más de uno, pero que están silenciosos, que están invisibles y quién sabe esperando alguna posibilidad para manifestarse. Hoy tengo el gusto de conversar con Mauricio Batallas. Mauricio es psicólogo clínico, es amigo personal y con quien he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones sobre temas precisamente relacionados al comportamiento humano, a la salud mental, a la salud emocional. Y hoy lo he invitado a Mauricio para conversar de un tema que yo considero va a ser oportuno, va a ser interesante abordarlo con la seriedad del caso, porque mucho se habla que el ser humano tiene que vivir el aquí y el ahora. Vivan hoy, el aquí y el ahora, en este instante, nada más. Pero, ¿se podrá vivir el aquí y el ahora? Bueno, ya lo vamos a conversar con Mauricio, a quien primero le doy la bienvenida. Qué bueno poder conversar contigo, mi querido Mauricio. Para mí es un placer estar acá, de verdad. Y gracias más bien por invitarme y para hablar de este tema que yo creo que va más allá de la visión psicológica. Yo creo que tiene que ver con la visión del ser humano y su construcción misma. Oye, el placer es mío, primero. El gusto enorme también de verte y a los tiempos que nos encontramos. Qué bueno, ¿no? La vida ha sido grata y nos da la oportunidad. Exacto. Hay que aprovecharla. Exacto. Hay que aprovecharla. Y al hablar de este tema, yo siempre me he puesto a reflexionar sobre si nosotros podemos vivir tan solo el aquí y el ahora. Es decir, como que abstraernos respecto de lo que hemos vivido o de lo que vamos a vivir. Más que nada entendiendo que somos causa-efecto. Ujú. A ver, si nos ponemos como causa-efecto, diríamos que los seres humanos respondemos exactamente a una causa. Y no, Ya. los seres humanos nos dan una causa y respondemos de mil maneras. Ujú. Pero esto tiene que ver con nuestra historia. Ok. Esa historia que hemos vivido es la que nos trajo hasta este momento. Y esa historia debemos ser gratos con esa historia. Porque esa historia tiene todos los componentes para habernos construido, para llegar hasta aquí e incluso para proyectarnos hacia el futuro. De hecho, esa historia es la que nos salva la vida en cada minuto. Si tú no sabes cómo funciona un tomacorriente, Ujú. y yo pongo ahí dos cables, rojo y negro, para los que saben de electricidad, rojo y negro, y sale ahí el positivo y el neutro, y te digo, vamos a ver una prueba y saquemos la lengua y voy a poner ahí. No, yo te voy a decir, no, esto es una agresión, me vas a matar con esto. ¿Por qué? Por nuestro pasado. Gracias a nuestro pasado, gracias al entendimiento de que esto podría hacerme daño, me salva la vida hoy. Si veo un semáforo en rojo, yo, gracias a mi pasado, que alguien me dijo que no debo pasarme este semáforo, entonces yo salvo la vida, me salvo la vida y salvo la vida de los demás. Así es que el pasado es necesario para salvarnos la vida. Y esto es correlativo con nuestras emociones, que también están ahí para salvarnos la vida, para tener reacciones que nos permitan funcionar. Partiendo de allí, nuestro pasado es parte nuestra y debemos ser gratos con ese pasado. Vivir el aquí y el ahora suena Ok. bien. Ujú. Y ese, Bueno, y es un tema del que se habla ahora todos cotidianamente, ¿no? y es que sí, suena bien, porque es muy posmoderno. El vivir aquí el ahora y disfrutar de este presente suena bien. Y claro que deberíamos. Claro que debemos no tratar de controlar el futuro ni los resultados, sino esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Y esta es una perspectiva muy funcional. Pero pensar que los seres humanos podemos hacerlo es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo ese pasado y ese bagaje me permite tener esta vivencia de hoy. Sin embargo, en esta construcción del futuro, con el pasado no puedo hacer nada. Ok. Con el presente puedo vivirlo. Y con la construcción del futuro, pues eso ya vendrá sin tratar de controlar los resultados. Pero en el aquí y el ahora, lo único que puedo hacer es plantearme lo que tengo con ese pasado,
Ujú. disfrutarlo, vivir mis consecuencias y proyectarme hacia ese futuro considerando mis fracasos, considerando mis virtudes, considerando todo lo que tengo en este preciso momento. Ok. Allí es vivir con disfrute, que yo creo que no debería ser Ujú. el aquí y el ahora Ujú. como un planteamiento filosófico, sino más Ujú. bien como un disfrute de este instante Mm. donde yo pongo todos mis sentidos, donde yo tengo una atención plena que tiene que ver con el mindfulness inclusive. Ok. Esta atención plena que yo pongo, pero es vivir el aquí y el ahora como si no existiera un pasado y como Ujú. si no me importara lo que me dicen o lo que se va a proyectar hacia el futuro, no es posible. Ok. Y mira que en muchas ocasiones algunas personas plantean que no te importe lo que digan los demás. Yo Ujú. siempre me pregunto, ¿quién puede hacer eso? Si somos seres sociales, Ujú. ¿quién puede hacer que no te importe? Yo sí puedo jerarquizar el grado de importancia. Ah, eso sí es posible. Ujú. ¿Pero que no me importe? No. Peor aún si es que lo que me dicen tiene que ver con mis inseguridades, que todos las tenemos, en distintos niveles, pero las tenemos. Entonces, este aquí, esta ahora, más bien está representado no a olvidarnos de nuestro pasado, no a dejar de producir hacia el futuro y construir ese futuro, sino disfrutar de esto. Ok. El planteamiento es entonces totalmente diferente al que comúnmente lo escuchas. Porque dice, ok, vive aquí y ahora. Disfrútate la vida ahora. Gózate el momento. Ujú. Y que venga lo que tenga que venir. El planteamiento sería, disfruta de este momento que tú tienes, pero disfrútalo con todo lo que tienes hoy, Ok. con tus virtudes, con tus defectos. Un ejemplo, muchas personas viven tomándose la vida, atragantándose con la vida. Ujú. Ven bosques. Y cuando te digo bosque, es una palabra eh, que te la imaginas lleno de Ujú. árboles. Pero si dices bosque, esto es un segundo. Pero si empiezas a disfrutar del bosque, te podrías pasar 20 años. Ujú. Entonces, no mires el bosque. Empieza a disfrutar de lo que tiene ese bosque. Eso es vivir el aquí y el ahora. Ujú. Eso es disfrutar de todo lo que tengo. De hacer parte de mí esa naturaleza que llevo y cada día decir, ok, decía un autor, de hecho, no sé si me voy a equivocar, pero Sun Tzu planteaba que si tienes todo lo que tienes hoy y estás satisfecho con esto, es suficiente. Ujú. Pero yo le pongo, cada día haz que tengas o promuévete un nuevo sueño. Ujú. Está bien, para mí todo lo que existe hoy Ujú. lo disfruto. Ujú. Todo lo que existe hoy para mí es suficiente. Lo demás es un regalo, pero cada mañana voy a abrir mis ojos con un nuevo sueño. Y Ujú. esto no me deja en el mismo sitio. Y para mí esto es vivir el aquí y el ahora. Y esa es una suerte de motor también que te activa cada día, Además, ¿no? cada día vas a tener un nuevo sueño, Claro. pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Y lo Mm. que tengo es parte de mi pasado. Ahora, seguramente, al hablar de pasado, habrá gente que se cuestiona respecto del pasado. ¿En cuanto a qué? A que puede resultar una suerte en ocasiones como de ancla, de situaciones ancla sobre las cuales caminas, pasas, repasas y repisas. ¿Cómo hacer precisamente que ese pasado no se convierta en una ancla al hablar de los sueños que dices cada día, por ejemplo, al hablar de vivir un nuevo momento cada mañana, al hablar de un nuevo disfrute, de una nueva oportunidad que llega con cada amanecer? Déjame hablarte de las heridas y las Ujú. cicatrices. Ujú. En muchas ocasiones me sucede que llegan a la consulta o escuchas en las conversaciones cotidianas Ujú. acerca de las heridas. Y Ujú. dicen, voy, estoy sanando mis heridas del pasado, mis heridas Ujú. de mi niño interior, de mi niño pasado, de Ujú. mi niño interior y cosas como esas. Y, y yo siempre pregunto, ¿por qué son heridas todavía hoy? Ujú. ¿Y no deberían ser ya cicatrices? Ujú. En ese concepto, si permanecen como heridas, entonces lo que estoy haciendo es abriéndolas a propósito. ¿Por qué? Porque las vuelvo a abrir porque ya hayan una recompensa para mi vida. Sucedió, Ujú. sí sucedió, pero no está sucediendo. Y si no está sucediendo desde hace muchos años, por lógica ya es una cicatriz. Ok. Pero yo, porque ahora me empieza a funcionar esto que sucedió, Ujú. la vuelvo a abrir y Ujú. la vuelvo a hacer herida. Porque ahora lo muestro ante todos y digo, miren, miren, miren esta herida. Ujú. Es que me pasó allá esto. Ujú.
Pero no doy la oportunidad de cerrarla, sino que permanezco abierta a esta herida para que todos vean porque ahora me sirve esta herida. Ok. ¿Y por qué toco este tema? Porque la cicatriz tiene otra connotación. Ujú, Es que te dolió, es que sucedió, es que ujú, te lastimó. Pero hoy mismo ya no me duele. A pesar de que puedo verla como cicatriz, ya no me duele. ¿Y ujú. por qué toco esto? Porque cuando empezamos a vivir este aquí, este ahora, cuando empezamos a disfrutar de esto y cuando empezamos a pensar si me toca o no me toca las cosas que estamos viviendo en nuestro entorno, Ujú, tiene que ver con esas cicatrices o con esas heridas. ujú. Si tú has resuelto, si tú has buscado resolver esto, entonces en este momento vas a poder enfrentarte a este presente que te permita ya no ser un ancla, porque Ujú, ya es una cicatriz. ujú. Más bien es una señal de que puedo ir hacia adelante. Pero si sigue siendo una, una herida, Ujú. entonces va a ser un ancla que me mantenga ahí. ¿Y para qué? Para utilizarla en el presente. Ok. O sea, en pocas, nosotros podemos utilizarlas o manipularlas también a nuestro acomodo. Correcto, porque allá están. Ok. Sí sucedió, nadie Sí, lo sí, niega. claro, claro. Dolió, Y en muchas dolió. ocasiones son situaciones que gente las tiene latente hasta el día de hoy. Esas son las heridas. Ok. ¿Por qué las tengo latentes? Esa es la pregunta. Ok. ¿Por qué tengo latentes hasta Mm, ahora? ¿Por qué está abierta esa herida? ujú. ¿No será que porque yo la mantengo abierta? Y allí es un ancla. Porque lo más fácil, y Ajá, permíteme ajá. parafrasear un poco, porque lo más fácil tal vez, y seguramente me están escuchando ahora y se pueden hasta Ajá. molestar un poco con lo que puedo decir, porque seguramente conviene más mantenerlas abiertas. ¿Lo has dicho tú? Así es. Mm, Conviene porque ahora me da una recompensa. ok. Y esa recompensa ahora hasta la muestro. Ujú, Y cuando le dices algo, pero mira, esto está pasando, ujú, aquí sacan su herida. ujú, Es que tú no sabes lo que yo he vivido. Y ujú, frases como estas, es que tú no sabes mi pasado, ujú, es que tú no sabes mi historia. Allí tú no sabes cómo me maltrataron, cómo viví. Sí, es ujú. cierto, sí pasó, pero ¿por qué la mantienes abierta hoy? Porque hoy mismo te está dando una recompensa. ¿Por qué no has permitido que se cierre? Porque por la lógica del tiempo mismo y un mínimo tratamiento temporal, cronológico, ya Ujú. debería haber cicatrizado al menos un poco. Pero Ok. no, yo la mantengo abierta. Y ahí tenemos anclas. Y esas Mm, anclas las utilizamos. Y claro, mientras yo mantengo esa ancla, no puedo ujú, proyectar mi futuro. Y ese futuro que tiene que construirse a partir de ese pasado lindo ujú. o triste o lo que haya sido, pues en este presente yo puedo utilizarlo no como ancla, sino como tablón desde el cual me impulso. Mm. Záfame de una curiosidad. Ok, y en este podcast para eso está el tema, ¿no? Záfame de una curiosidad reflexionando sobre lo que dices, sobre esa posibilidad inclusive de manipulación que me parece, mira, no la había visto con esa perspectiva, pero me parece complejo a la vez Claro. que me parece interesante conocerlo. Al momento de hacer terapia a una persona y Ujú. cuando dice, vamos a ver tus heridas o vamos a analizar tus heridas, Ajá. le estás dando la posibilidad también de que esa persona pueda agarrar vuelo sobre ese Claro. camino. Sí, puede ser. Sí, Pero para eso está la terapia. ok. Es decir, el psicólogo, el terapeuta debe Ajá. sí tomar esto Ya. y analizarlo en este momento presente, porque no puedo hacer nada con el pasado. Ujú, Puedo construir el futuro, pero sobre el pasado no puedo hacer nada. ya. Así es que, si yo lo planteo, ¿dónde están esas heridas? Ujú, La primera pregunta será, ¿por qué las mantienes abiertas? ok. ¿Qué recompensa te está dando? Ok. Y claro, a lo mejor van a decir, no, ¿cómo voy yo a mantenerlas allí? Solamente fue que sucedió. Pero Ujú, pongámoslo en tiempo cronológico. Si sucedió ayer, es ya. justo. Ok, Si claro. sucedió hace un año, Claro, es está queriendo justo. cicatrizar. O Es sea, ok, justo. ya. Pero si sucedió en mi infancia, Ujú, si sucedió en mi infancia, ¿qué estás trayendo hasta acá? Yo escucho, bueno, ujú. no mucho, pero en algunos casos, Sí, sí, claro. donde utilizan esto es que no sabe mi pasado y yo por esa razón me comporto así con mis hijos, con mi esposa, con las personas que están en el entorno, porque usted no Ujú. conoce mi pasado. Claro, tú no Y es, sabes lo que yo viví. ese es Ok, un clásico. ya. Y claro, pero eso podría utilizarlo no como ancla, ni como recompensa, ni como acto manipulatorio Ujú, o de manipulación, sino como tablón. ¿Qué ha hecho usted con eso? Maltratar. mm, ¿Reflejar lo mismo hacia las otras personas en este aquí y en este ahora? ujú, ¿O ha mejorado eso, ha cambiado para que estas personas reciban algo distinto? Si usted ha hecho
este análisis y está utilizando este dolor para trasladarlo hacia sus seres queridos Ujú. o hacia su entorno, usted está utilizando esa herida. No está planteándola como algo que está en su historia y nada más, sino usted está utilizando ahora para causar dolor. Wow. Plantéelo como un tablón, no como un ancla. Es decir, esas heridas o esas cicatrices, sí, Ojalá ojalá cicatrices. cicatrices, ¿no es cierto? Podrían ser las causas, podrían llegar a ser causas, que ahorita me pateaste el tablero y trato de entender también los conceptos que nos estás transmitiendo. ¿Podrían ser causa de ansiedad en algún momento? Por supuesto. Claro, porque, mira, el ser humano está hecho para no quedarse. Ujú, El ser humano, el cerebro, y aquí algo paradójico en realidad, ujú. porque en principio el ser humano tiene mucho miedo al cambio. Ya. Las neuronas, las conexiones cerebrales están hechas para llegar y quedarse. Ujú, De hecho, no puedes eliminar, a no ser por un golpe, por un trauma, ujú. pero no puedes eliminar cosas que antes hacías, Ok. que ya la habías hecho como patrón conductual. Ujú, ujú. No las puedes eliminar. Entonces, cuando te dicen, sí, pero cambia y haz de esto de una manera distinta, no puedes hacerlo. No hay forma. Ya. Lo que sí puedes es generar nuevas conexiones para que esa se inutilice y en una poda neuronal Ujú. se elimine en algún momento de tu vida. Ok. Pero no puedes eliminarlas de principio. O sea, ya hazlo de otra manera. No hay forma. Los patrones conductuales permanecen e incluso por toda la vida. Entonces, si nosotros consideramos que el ser humano tiene esta característica de guardarse estos aprendizajes y que nos toma mucho Ujú. tiempo y esfuerzo el cambiar algo, luego yo utilizo esto, pero esto no me da paz. Y si no me da paz, no me da herramientas para construir mi futuro. Ujú. Y como no tengo herramientas para construir mi futuro, ese futuro me desespera, Ujú. porque estoy analizándolo desde ese pasado de dolor. Si no puedo construir mi futuro, si no tengo herramientas para construir mi futuro, y si estoy anclado en el pasado, este presente no lo puedo vivir. Mm. Y este presente se convierte en un momento ansiógeno. Ok. Oye, pero planteada de esa forma, la fórmula, no, pues me resulta más fácil decir que voy a vivir el aquí y el ahora. Ah, Porque sí. me estoy, entre comillas, Ajá. descomplicando, no tengo la responsabilidad de lo que vendrá. Es más, me estoy abstrayendo, entre comillas, ¿no es cierto?, una suerte de velo de lo del pasado. Entonces me pongo en una zona de confort, pero no estoy proyectándome absolutamente nada. Y eso es un factor ansiógeno. Si no puedes proyectarte, si sientes que no tienes herramientas para abordar ese futuro, Ujú. ese porvenir, ese es un factor ansiógeno. Porque lo que tu cuerpo está sintiendo, mira, hay la ansiedad y la angustia. Ujú. Freud planteó por primera vez Angst, que era la angustia, pero Ujú. él planteaba desde el término médico, donde decía, se siente en el cuerpo, donde tu corazón palpita muy rápido, donde tus pupilas se dilatan, donde tu sangre va a las manos, a los músculos para luchar o para huir. Pero él lo planteaba desde esa visión. Ujú. Cuando llega a Norteamérica, se cambia porque acá ya tenemos anxiety. Más bien es una ansiedad que tiene que ver con esta relación de funcionalidad más bien emocional. Y cuando llega a Latinoamérica, esto se posiciona. Y entonces yo hablo de ansiedad. Ya no hablo de angustia, sino hablo de ansiedad, que tiene que ver. Nosotros hacemos una diferencia para alemanes, norteamericanos, Ujú. en realidad se queda como angustia, pero para nosotros los latinoamericanos tenemos la ansiedad y la angustia con una diferencia, poniendo la ansiedad Ok. como un factor emocional y la angustia como un factor más bien fisiológico. Y son lo mismo al final, Ok. pero nosotros hacemos esa diferencia. Ok. Y aquí, si yo no tengo herramientas para abordar un futuro, luego yo no puedo vivir este presente sino de manera ansiosa. Porque no puedo, no estoy en el pasado porque ese pasado me Ujú. sirve, si es que es una herida, me sirve para aplacar a todas las personas y decir que por esta razón yo no puedo hacerlo. Y el futuro no se construye porque por esta razón que estoy viviendo es que no puedo construir el futuro. Vas a vivir una vida de ansiedad en este presente, en este aquí, en este ahora. Ujú. No importa si tienes atención plena a este momento, si estás anclado en el pasado y no tienes herramientas para el futuro, o lo sientes así. Ok. Ahí entra una palabra, la aceptación. La aceptación de lo vivido te puede ayudar a entender mejor tu presente, lo que estás viviendo. Si hablamos de aceptación, hablamos de cicatrización. Ok. ¿Sí?
si es que lo cicatrizas, si es que lo tratas y dices, ok, sí sucedió, Ok. sí pasó, Ujú, pero no está pasando. ujú, Por tanto, puedo ver que me dolió. ujú. Yo puedo decir, acepto ese dolor. Y decido. Esa es una decisión. Esa es una decisión que la Ok. encuentras incluso en el proceso psicoterapéutico Ajá. y que hay muchas cosas y que tiene que ver nuevamente con el mindfulness, que son terapéuticas aunque no son terapia. Ajá. Y allí entonces nos encontramos en estos nuevos factores. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo en mi Mm. presente, con qué pasado y hacia qué futuro? Y allí me encuentro viviendo un presente que puede ser muy ansiógeno para mi vida, o puede ser muy relajado para mi vida, o puedo ponerle mucha atención. Pero no puedo poner atención aquí si estoy anclado en ese pasado y con esas heridas. Las dos palabritas de estas me encantan. Aceptación, por un lado, de entender, ¿no es Ujú, cierto?, que tienes un proceso de vida, ujú. que lo viviste, hayas vivido lo que hayas tenido que vivir. Así es. Sí, tal vez todos quisiéramos una historia similar a la de Disney, a la que nos pintan en Disney, ¿no? Ujú. Pero no es así. Y en ocasiones puede ser hasta más rica o más enriquecedora, si Exacto. cabe la palabra. Pero aceptas y Ujú. decides lo que haces con eso. Yo creo que el tema Eso es. de la decisión respecto de cómo interpretar precisamente esas Ujú, vivencias y para qué nos puede estar sirviendo en ujú. el camino, creo que resulta el ejercicio más complicado que tiene el humano o que tiene la persona, o es donde más nos encontramos los Así tropiezos es. que nos damos cada día. ¿Por qué? Tal cual, porque nos da miedo encontrarnos con nuestro pasado, nos da temor encontrarnos con lo que realmente somos. Entonces preferimos construir un ego. El ego es la parte que sobra del Mm, ser. Entonces construyo un ego que me permite subsistir en este mundo social, pero que no soy yo. Y no quiero encontrarme conmigo. Por tanto, prefiero dejarlo aparte y no aceptar nada, sino más bien decir, esto es lo que me duele ujú, y lo traigo acá, nada más. En proceso psicoterapéutico lo que haces es mirarte al espejo. Y a mm, veces el terapeuta tiene que incidir en ese escenario donde mírate que esto está pasando porque este es un espacio seguro, no es ujú, crítica, no te estoy juzgando, mm. pero esto es lo que estás mirando. Y a lo mejor eso nos duele. Y nos duele muchísimo, pero gracias que es un espacio seguro, no me van a juzgar y puedo decir, allí estoy. Infidencia. ¿Sucede mucho que la gente se pone a la defensiva en consulta? Mucho depende, en Oh, realidad depende, depende porque hay personas que vienen con tanto dolor, oh, que sienten y han tenido algunos tipos de experiencias en otros procesos ujú, terapéuticos ujú, que llegan ya con una carga ok. y con un prejuicio. Y Ujú. algunas personas dicen, no, ya me está juzgando, o sea que está diciendo que yo soy el culpable, principalmente en relación de pareja o Ah, en relación madres-hijos o ok. padres-hijos. Está diciendo que yo soy el culpable, yo no soy el culpable, yo he hecho lo mejor y todas estas condiciones que tratamos de hacer en función del ego una Ujú, defensa. Y sí, sí pasa, que no me quiero mirar. mm, Pero en esos escenarios lo importante es que haces una relación con la relación psicoterapéutica, el ujú, rapport que haces con esas personas hasta que ya pueden bajar las armas y saben que no va a haber un acto de juzgarles. Y esto implica una apertura. mm. ¿Cómo vivir entonces el presente? Volvemos a Mm. foja cero. Ujú, ¿Cómo vivir entonces el presente si no queremos estar atados a un pasado, si no ujú, queremos estar ansiosos por un futuro, ujú. si no queremos estar preocupados por lo que viene? Pongámoslo así, apreciando, agradeciendo y siendo reconocidos con ese pasado y visualizando ese futuro con agradecimiento y sencillez de corazón, que es muy distinta a la humildad. Mm, Creo que esa es la forma de vivir, apreciando. Empieza a apreciar no el bosque, ujú, empieza a vivir en ese bosque, en las hormiguitas, en la cáscara del árbol, en la corteza del árbol, perdón, en las hojas, ujú, en la vivencia misma, en la lluvia, en todo eso, en el sonido. Cuando empiezas a apreciar que es un factor esencialmente humano, no hay otro ser sobre la tierra que pueda apreciar. Lo contrario de apreciar es depreciar. ujú, Si tú puedes apreciar lo que tienes, entonces estás siendo más humano y no puedes apreciar si no es desde el ser más profundo que tienes. El ego no puede apreciar. ujú. Y para quienes hemos tenido un setting totalmente diferente, un seteo totalmente diferente, y hemos vivido tal vez nuestra vida Ujú, autojuzgándonos y criticándonos. ujú. ¿Ah?
con una carga del pasado que la traemos al presente y la proyectamos al futuro que no nos deja vivir. ¿Por dónde partir? Porque ahí viene lo importante, ¿no? Si quiero llegar, lo que hablábamos del sueño de cada día, ¿cómo empezar a construir un nuevo sueño? ¿Cómo empezar a construir un nuevo setting en nuestra cabeza, en nuestra forma de ser, para ir cambiando eso que de pronto nos está generando ese estado de ansiedad del cual hablabas? Mirándose al espejo emocional y del ser. Porque cuando tienes esta capacidad de autoaprendizaje, allí hay las 5 competencias que se plantean de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Es de vital importancia que conozcas tus virtudes y tus defectos. 2, la autorregulación. ¿Hasta dónde voy a ir? ¿Cuál es mi alcance en este momento de la vida? No sé, hasta dónde vaya a alcanzar, nada más. 3, teniendo una motivación, automotivación. ¿Hacia dónde quiero caminar? Moverme. Me voy a mover. Lo único que tienes miedo está bien, pero que el miedo no te detenga. Si tienes miedo, no te detengas. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo, nada más. La siguiente es teniendo empatía. Y la empatía, aunque hay muchas acepciones, pero la que más me gusta es en interno, patos, dolor. Y cuando yo pienso en el dolor del otro, entonces yo puedo relacionarme desde ese dolor y que sea aporte para mí y yo ser aporte para esa persona. Y la última, desarrollando habilidades sociales de vital importancia. Con estas 5 competencias de la inteligencia emocional, a lo mejor puedes empezar a hacer algo en tu vida. Yo le englobaría todo esto, le pondría en un solo sitio diciendo que el amor, que a veces suena muy romántico el amor, pero el amor es una fuerza que mueve, que cambia, que nos hace, que nos revitaliza. Porque nada es más lindo que ser tratados con amor. Y cuando tratas con amor a una persona y no le juzgas, sino que le das ese espacio donde puede desarrollarse, créeme que va a empezar a creerte. Y el momento en que te crea, tú puedes incidir de maneras muy puntuales, con mucho amor, con mucho respeto, y va a aceptar, inclusive aquellas cosas que le duela mucho. Y allí, una fórmula que podría funcionar. ¿Cuánto tiempo dura? Tal vez te dure los próximos 5 años, 10 años. ¿Pero vale la pena? Totalmente. Qué bueno conversar contigo. Oye, me ha encantado hablar de este tema y darnos la oportunidad de hacerlo, y un poco más distendido, porque en muchas ocasiones precisamente son tantas heridas o que están abiertas o que aún no cicatrizan las que quedan pendientes y son esos salditos los que traemos a tiempo presente. Exacto. Y los vamos endosando incluso, ¿no? En cómodas cuotas a nuestros alrededor, en nuestras personas cercanas, contaminándoles un poquito de la mala onda que podemos traer nosotros. De ese pasado. Pero qué bueno tener la oportunidad de, en tiempo presente, conversarlo. Exacto. Y disfrutarlo. Qué bueno conversar contigo, mi querido Mauricio. Siempre es un placer. Y te agradezco un montón por estar con nosotros hoy. Y recordarnos siempre que en la vida no todo es pastilla. Qué fantástico. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti.